Mi nombre es Patricia Elizabeth Torres Villanueva. Soy doctora en psicoanálisis, antropóloga social, lingüista, danzante. Formo parte del grupo de la tradición Tezcatlipoca, conocida como Abuelacuatzin. Y desde 1980, cuando se organizó el primer simposio de danza y medicina en el Instituto Nacional de Bellas Artes, y tuve la oportunidad de participar con el tema de la danza y la medicina. Ahí estaba presente la presidenta del Consejo de Investigadores de la Danza de la UNESCO, la doctora Patricia Aulestia, y ella me comentó la importancia que tenía que yo siguiera por el camino de mi tradición, de mi cultura, de mis raíces, y que en 1982 se iba a realizar la reunión de Mondiacolt, que es una reunión de la UNESCO que se celebra para todos los lineamientos que tienen que ver con la paz y la cultura alrededor del mundo. Y me pidió que para 1982 yo presentara un trabajo con la metodología que ella me dio para que la UNESCO pudiera certificar mis investigaciones y formar parte del Comité Científico de Investigadores de la Danza de la UNESCO. Y efectivamente en 1982 tuve la oportunidad de estar presente. Se volvió a repetir esta conferencia ahora en el 2022 y yo era como la única sobreviviente, porque pues ya para el 1982 había mucha gente mayor y pues yo era de las jóvenes. Entonces para 2022 pues yo era como realmente la representante más importante con tantos años de trayectoria, habiendo presentado mis trabajos siempre en los congresos de la UNESCO. Y desde el 2007 tengo la certificación para el uso terapéutico y pedagógica de la danza a nivel mundial, firmando acuerdos interculturales con muchos países, haciendo comparaciones de similitudes y diferencias y todo lo que conlleva al rescate de este patrimonio intangible de la humanidad, que es el lenguaje y la danza. Entonces, a través de este apoyo que he recibido por parte del comité científico del cual yo formo parte, he participado en más de 30 congresos internacionales presentando la sabiduría ancestral que tiene que ver con el desarrollo de habilidades de la inteligencia múltiple a través de la danza en los niños, la importancia que tiene activar ambos hemisferios, porque dentro de la práctica de la danza estrictamente ceremonial, ritual, tú empiezas siempre con el pie izquierdo. Cuando nosotros activamos o damos un golpe con el pie izquierdo, va al hemisferio derecho. Entonces el hemisferio derecho recibe la información y le contesta, dijiste esto. Entonces el hemisferio izquierdo le dice, el pie izquierdo le dice, sí, efectivamente. Y dice, qué inteligentes somos. Y entonces empiezan a trabajar juntos, empieza a hacer esa sinapsis entre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, que generalmente en nuestra cultura occidental la educación es frontal, no es periférica. Entonces la educación prehispánica, el modelo educativo de nuestros ancestros siempre es en círculo, porque de esa manera activas. Entonces, por ejemplo, la lámina de Tezcatlipoca es una lámina de todas las actividades de tu cerebro. Cada uno de los símbolos activa diferentes partes, activa diferentes actividades que tienen los hemisferios y empezamos a hacer esa sinapsis y tú empiezas a sentir esta parte de darte cuenta que como que tienes una percepción más alta, como que piensas de otra manera, como que empiezas a relajarte, pero también hay una parte que si hay un bloqueo emocional, empiezas a sentir como una especie de miedo, de coraje, de tristeza, de ¿por qué no me sale el paso? ¿Por qué no puedo seguir? ¿Por qué no? Entonces, como ese diálogo interno de tantos mensajes que nosotros llevamos en la parte emocional, ¿sí? Por la educación que recibimos desde niños. Entonces, todo esto hace que la danza vaya como limpiando desde abajo, desde los pies hasta la cabeza, o sea,
de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera, toda esta parte que hace que nuestra inteligencia no sea brillante, ¿no? Por eso nosotros le decimos la danza radiante, ¿no? Porque hace que tu cerebro sea radiante, hace que tu cerebro funcione con todas sus habilidades. Yo estuve inclusive dando terapia a equipos de fútbol, entonces yo podía decirte, cuando los veía desde la torre de control, salía al estadio y yo decía, este ya salió con miedo, este ya salió ya está triste, este ya está enojado. Y entonces muchas veces, ¿no?, los jugadores salen a la cancha a desquitarse, ¿no? Si tú te fijas, muchas veces se pelean y gritan y todo. Y cuando una persona tiene esta parte del equilibrio dentro de sí mismo, el equilibrio adentro y afuera, izquierda, derecha, arriba, abajo, das, recibes, inhalas, exhalas, entonces tus facultades son completamente enfocadas hacia un pensamiento radiante, ¿no? Algo así como irradias luz, irradias energía, estás concentrado, observas, analizas y no entras en esta especie de, ¿qué te diré?, de confusión que te puede dar el mundo emocional y hace que tus funciones interhemisféricas no estén completamente al 100. Y en los niños, por ejemplo, hace que desarrollen la inteligencia emocional, que tengan una mayor comprensión, empatía. Tú te das cuenta lo difícil que es cambiar tú, entonces ya no exiges tanto al otro, ¿no? Te das cuenta de que hay mejores relaciones interpersonales e intrapersonal, ¿no? En los niños, en los jóvenes, por ejemplo, hemos trabajado mucho para el manejo de adicciones, como para el manejo también del mundo emocional, porque pues sí hemos tenido unos padres que nos aman y venimos de un hogar funcional y lo que tú quieras, de todas maneras, o estamos sobreprotegidos o estamos abandonados. Entonces siempre está esta parte de equilibrar toda esta parte de nuestra vida que en un cierto momento afecta las funciones de la inteligencia múltiple. Y en estos intercambios interculturales, por ejemplo, con Finlandia, nos encontramos con que la danza aquí se hacía de montaña a montaña. Entonces nosotros podíamos saber del cerro del Tepeyac al próximo cerro, al otro cerro, cuál era la danza que estábamos haciendo por el toque del huehuetl, por el movimiento que se veía, o sea, de las plumas o de la danza en sí, y entonces todas las danzas se unificaban. Y en Finlandia eso lo hacían con una lancha de fondo plano donde iba el danzante por todo el río. Entonces él llevaba la danza del norte al sur, danzando sobre la lancha, y así iban copiando todos los pueblos, digamos, en Finlandia, porque en Finlandia también hay mucha danza, mucho canto, mucha forma del temazcal simplemente, ¿no? Es el temazcal y el sauna de los países escandinavos son primos hermanos, porque antes el sauna era como el temazcal de nosotros, era redondo, era la puerta de entrada muy chiquita porque entrabas casi reptando y adentro era todo de madera, y finalmente fue cambiando a la forma cuadrada y nosotros seguimos conservando la periferia porque para nosotros siempre fue muy importante esta parte circular. En los temazcales de los juegos de pelota hay temazcales rectangulares o cuadrados por las circunstancias de la necesidad de cada lugar, ¿no? Pero en sí, por ejemplo, tuve la oportunidad de hacer un estudio comparativo entre Delfos, el oráculo de Delfos, y el temazcal. Entonces las similitudes eran tantas que era verdaderamente impresionante. Por ejemplo, nosotros atravesar los 8 ríos del Mictlán era como también las mismas etapas de llegar arriba, que eran las Olimpiadas. O sea, tenías que el desapego, el tomar decisiones,
el no andar como veleta, que no sabes lo que quieres, que no sabes lo que piensas, que así. Y pues todas estas enseñanzas que tenemos nosotros en la tradición mexica, en la cultura mexica, y sobre todo, como te digo, afortunadamente a nosotros todavía tenemos nuestros códices que nos hablan de toda esta sabiduría, los símbolos que son inalterables y los pasos de la danza, porque muchas de las gentes dicen que las danzas son coreografiadas y que son inventadas pero no, porque nosotros danzamos al viento, nosotros danzamos a la tierra, al fuego, al aire, y los movimientos son efectivamente parte que tiene que ver con cómo nuestra forma de respirar tiene mucho que ver, ¿sí?, con esta parte de inhalar, exhalar, de dar, de recibir, y también tiene que ver con esta parte emocional, física. O sea, la danza abarca lo físico en primer lugar, o sea, es un buen ejercicio de osteoporosis. Por ejemplo, en nuestra cultura no había osteoporosis precisamente porque nosotros trabajamos los huesos largos del cuerpo, estamos siempre con los rayos del sol, y el pegar en esta parte de la danza nos ayuda a fijar el calcio en todo el cuerpo. Entonces, por eso nuestro esqueleto es sano, ¿no? Porque muchas otras danzas no tienen esta connotación tan importante, ¿no? Después, otra parte importante y diferente de nuestra danza es el hecho de que siempre danzamos en círculo. Y ahora en la sociedad contemporánea han salido con los 5 ritmos de Berta Roth y con danzas sagradas y cosas del New Age, y toman mucho de la danza de nosotros, lo cambian, lo transforman y lo hacen como una especie de fusión que no viene al caso, porque entonces se empieza a perder esta parte de activación neuronal que es tan importante.